Bienvenidos a la segunda parte del video de pelvis y cadera de la Cátedra de Anatomía Humana, Descriptiva y Topográfica de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Los profesores Sergio San Martín, Marina Fáez y Pilar Gómez les vamos a presentar en esta oportunidad la clase relacionada con la musculatura de la cadera y la pelvis. Bien, como para organizarnos un poco con la musculatura, vamos a separar a los músculos a estudiar en básicamente estas 5 regiones. Por un lado, lo que llamamos la región glútea, ubicada en la parte posterolateral de la pelvis. Por otro lado, los músculos pelvitrocanterios, que como su nombre lo indican, son músculos más profundos que van a unir las estructuras de la pelvis con fundamentalmente el trocánter mayor. Un grupo anterior que va a estar ubicado de la pelvis hacia abajo, ubicado sobre todo en la región del muslo, en la región anterior. Su antagonista, el grupo posterior, también desde la tuberosidad isquiática hacia abajo, ocupando toda la región posterior del muslo. Y por último, el grupo lateral interno, ¿sí?, que va a estar formado por toda la cara interna del muslo. Vamos a tratar de ir profundizando en cada uno de estos glúteos. Bien, empecemos con la región glútea, en donde nos vamos a encontrar básicamente con un músculo muy famoso, muy controversial y que tiene muchísimas funciones, uno de los más importantes que nos encontramos en la pelvis, que es el grupo glúteo o lo que se llama el músculo glúteo. Anatómicamente lo podemos disponer en 3 segmentos diferenciados: glúteo mayor, glúteo medio o mediano y glúteo menor. Comencemos por el glúteo mayor. El glúteo mayor, como su nombre lo indica, es el que tiene más cantidad de musculatura. El origen de este músculo es, fíjense, en los 2/3 superiores de la fosa ilíaca externa, en la parte posterior del sacro y por supuesto del hueso que sigue, que es el coxis, todos los ligamentos sacrociáticos y todas las fibras profundas que originan la fascia y las separan del glúteo medio. Desde ahí, sus fibras van en diferentes trayectorias, en diferentes sentidos, que al principio son divergentes para finalmente unirse en un solo tendón. La inserción básicamente es en la línea de trifurcación externa de la línea áspera en la parte posterior del fémur, ¿sí? Y muchas de estas fibras terminan en lo que se llama la cintilla iliotibial, que es este enorme ligamento que ustedes ven que recorre la cara lateral del muslo. La función básicamente del glúteo mayor, y dependiendo obviamente de su orientación, vamos a tener que las fibras que son más superiores son bien abductoras, es decir, que hacen la separación del muslo de la línea medial, y la mayoría de sus fibras, sobre todo la de la región central inferior, son extensoras, unas potentes extensoras y rotadoras externas de la articulación coxofemoral, ¿sí? Su mayor eficacia para lograr fundamentalmente el movimiento de extensión y rotación externa es si se parte desde la posición de los 90 grados de flexión, es decir, partiendo desde con el fémur flexionado 90 grados en relación con la pelvis, tiene sus funciones más específicas. Claramente es un músculo que nos va a ayudar a lo que llamamos o denominamos la propulsión de nuestro cuerpo en el espacio hacia adelante. Sus hermanos, el glúteo mediano, la descripción es: el glúteo mediano es un músculo más bien en torno a lo lateral, ¿sí? Está por delante de la estructura del glúteo mayor. El origen es, fíjense, la parte medial, sobre todo la fosa ilíaca externa y toda el reborde superior que se llamaba cresta ilíaca, y la inserción es en la cara externa de este accidente óseo denominado trocánter mayor. La función principal, por su disposición lateral, ¿sí?, va a ser fundamentalmente la abducción o separación, y también las fibras posteriores la extensión. Como comparte la parte posterior la orientación de fibras con el glúteo mayor, también tiene funciones en el orden de la rotación externa. Por delante y por debajo del glúteo mediano, el glúteo menor, ¿sí?,
que es un músculo, fíjense, de mucha menor cantidad de masa muscular. Se origina en la región anterior de la fosa ilíaca externa, casi llegando a la espina ilíaca anterosuperior, y su inserción es en la punta, bien en el vértice del trocánter mayor del fémur. Tiene una función abductora muy importante, y al ubicarse de la línea medial hacia adelante, podríamos decir que las fibras más superiores o anteriores son también rotadoras internas. Lo interesante de saber este músculo es que trabaja en la mayoría de nuestras acciones de forma sinérgica para lograr no solamente la movilidad de los diferentes planos de la articulación coxofemoral, sino también para mantener la estática de la pelvis. Vamos a los músculos más profundos, los músculos pelvitrocanterios, como su nombre lo indica, van de la pelvis al trocánter. Tenemos al músculo piramidal, también llamado en alguna bibliografía piriforme, el gémino superior y por supuesto el gémino inferior, obturador interno y obturador externo, y el cuadrado femoral. El músculo piramidal, si ustedes lo observan acá dibujado de color verde, nace en la zona media, fundamentalmente de la cara posterior del sacro, sale de la pelvis hacia afuera por la escotadura ciática mayor. Recuerden ustedes que esta escotadura aparecía como una especie de bahía que tenía la región posterior del ilión, ¿sí? Y desde ahí se dirige bien por debajo del glúteo hasta insertarse en una especie de fosa, se llama fosa digital, que tiene la punta del trocánter. La función, básicamente, es la rotación externa de la articulación coxofemoral y también es un gran coadaptador de esta articulación. Por debajo del piramidal, los músculos géminos. Los músculos géminos, fíjense que en realidad salen del borde superior e inferior de esto que era el agujero u orificio obturador, ¿sí? Se dirigen por detrás de la articulación, fíjense que atraviesan por detrás la articulación coxofemoral y tienen su inserción bien en la punta del trocánter mayor. También obviamente tiene una disposición, si bien es más inferior y son más pequeños que el músculo piramidal, también cumplen una función de rotación externa. Este grupo muscular, al estar muy relacionado con la escotadura ciática y con el agujero ciático mayor y menor, tienen gran influencia sobre la salida de este nervio. Bien. Después tenemos los músculos obturadores. Fíjense que el obturador interno se llama así porque nace del borde interno del orificio obturador y también tiene, por supuesto, inserciones en la membrana obturatriz que cerraba este orificio, y va a la punta del trocánter mayor. Una diferencia es que el obturador interno, ¿sí? Tiene una disposición, fíjense, primero ascendente y después bien horizontal. Como todo el grupo posterior, es un músculo rotador externo. Su hermano, el obturador externo, fíjense que va también desde el borde externo del agujero obturador, ¿sí? Pero por la disposición que tiene, ¿sí? También termina en el trocánter mayor, pero pasa por detrás, ¿sí? De lo que sería la región del isquión, ¿sí? Podría considerarse también un rotador externo, pero en realidad lo que hace fundamentalmente es reforzar la cápsula articular de la articulación coxofemoral. Un poco más por debajo nos encontramos con el músculo cuadrado femoral, que fíjense la forma más rectangular que tiene, haciendo honor a su nombre, que sale bien de la rama isquiopubiana, es decir, la rama del isquión que va del isquión justamente al pubis, y se dirige posteriormente a la cara posterior del trocánter mayor. Obviamente forma parte del grupo de rotadores externos y por lo tanto esa es su función. Bien. Vamos al grupo anterior del músculo que llamamos grupo flexor. Acá nos vamos a encontrar con algunos músculos muy importantes. El recto anterior del muslo, que forma parte del cuádriceps, el sartorio, el tensor de la fascia lata, el psoas y el ilíaco. Vamos de a uno. El recto anterior, también llamado recto anterior del cuádriceps, ¿sí? Es un músculo que, si bien tiene un origen y una inserción que lo harían un músculo vertical, ¿sí? Tiene la dirección de las fibras, lo hace un músculo bastante multifacético.
Su origen es en la espina ilíaca anteroinferior. Se forma esto que le decía, un músculo fusiforme que tiene estas fibras en torno que parecen una B corta invertida, ¿sí? Forma una especie de cinta bien en la región anterior del muslo para tomar inserción en el borde superior de la rótula. De ahí, con una prolongación tendinosa que se junta con la estructura de la rótula, va a terminar desembocando en la tuberosidad anterior de la tibia, formando lo que se llama el tendón rotuliano. La función es doble. ¿Por qué? Porque al atravesar por delante la articulación coxofemoral y al atravesar por delante la articulación femorotibial, va a generar el movimiento de flexión en la cadera con una ligera tendencia a la abducción y la extensión pura de la articulación de la rodilla, ¿sí? La eficacia máxima de este músculo, a diferencia del glúteo, como buen antagonista que es del mismo, la va a obtener cuando la cadera se encuentra con una ligera extensión y una ligera también flexión de rodilla. Es un músculo, recuerden, biarticular, flexor de cadera y extensor de rodilla. Bien, por arriba y más superficial todavía, el sartorio, que tiene origen en la espina ilíaca anterosuperior, fundamentalmente, tiene una especie de trayecto sinusoidal o curvo, que le hace una forma de como si fuese una S itálica o una S estirada, ¿sí? Su inserción es, fíjense, en la tibia, fundamentalmente en la cara interna de la tibia, formando parte de una estructura que se llama la pata de ganso, ¿sí? Junto con otros de los músculos aductores y unos músculos de la región posterior que después vamos a ver, ¿sí? La función fundamentalmente sobre la cadera es flexión, aducción y rotación externa, lo que se llama la posición del sastro, cuando la posición que yo adopto para cruzarme de piernas, apoyando el tobillo sobre la rodilla opuesta, y es flexor y rotador interno en la articulación de la rodilla. En la parte lateral, el músculo tensor de la fascia lata, ¿sí? Que relativamente tiene poca masa muscular, pisoteado bien en la región superior, y un tendón larguísimo, ¿sí? Que va a terminar en la meseta tibial externa, por debajo de la meseta tibial externa, ¿sí? De toda la longitud del músculo, la parte muscular es solamente el tercio superior, ¿sí? La función, como atraviesa la cadera por delante y lateralmente, es flexor de la cadera y abductor. En la pelvis lo que genera es muchísima estabilización para mantener la pelvis en la posición neutra, sobre todo en el apoyo unipodal o monopodal, y es flexor de la rodilla si está en extensión permanente, ¿sí? Y algo muy importante es que es un gran estabilizador lateral externo en la posición de apoyo de un pie, también para la articulación de la rodilla. El músculo psoas y el ilíaco, para muchos autores el mismo músculo, pero acá los vamos a diferenciar porque justamente lo que tienen diferente es su origen y por lo tanto también van a tener funciones distintivas, ¿sí? Vamos a empezar por el psoas. El psoas es un músculo del tipo digástrico que tiene un vientre mayor y uno menor. Fundamentalmente el psoas, lo interesante de estudiar de este músculo es que su lugar de origen, ¿sí? Son en las caras laterales de las vértebras lumbares, las caras anteriores de las apófisis transversas de estas vértebras lumbares y también los discos intervertebrales, empezando por el disco intervertebral entre la vértebra torácica 12 y la primera vértebra lumbar y todos los discos intervertebrales de la columna lumbar. En su recorrido se junta y se encuentra con el ilíaco, que el ilíaco nace desde, fíjense, la fosa ilíaca interna. Estos dos músculos se juntan en un solo tendón que terminan básicamente, y fíjense que pasan bien por delante de la rama iliopubiana, por debajo del ligamento inguinal, y se insertan en el trocánter menor del fémur. La función, ¿sí?,
es triple. ¿Por qué? Por la cantidad de direcciones que tiene este músculo, ¿sí? Si hablamos de la función que tendría desde arriba hacia abajo, lo que llamamos cráneo-caudal, ¿sí? Podríamos decir que es un músculo que genera la flexión de la cadera. Si hablamos del plano medio lateral, o sea, de afuera, de adentro hacia afuera, podríamos decir que participa en la aducción. Y si lo miráramos desde lo que sería su posición póstero-anterior, es decir, que va desde atrás hacia adelante, podríamos decir que genera la rotación externa. Por lo tanto, para resumir, podríamos decir que sobre los miembros inferiores, flexiona la cadera, genera la aducción de la misma y la rotación externa, y mientras que si toma punto fijo en el fémur, va a proyectar la columna lumbar hacia adelante junto con la pelvis en un movimiento que se llama anteversión pélvica y la consecuente hiperlordotización lumbar, acentuando la curvatura normal y fisiológica producida por la anteversión pélvica. Bien, si vamos un poco más y hablamos del tronco, produce la flexión del tronco a partir de la zona lumbar. Es muy importante recordar que puede desestabilizar la región lumbosacra, poniendo la mencionada hiperlordosis lumbar en la anteversión de la pelvis. Por eso es muy importante que este músculo, cuando es trabajado, se trabaje en sinergia con la musculatura de la parrilla abdominal y de esta manera pueda mantener, diríamos, la neutralidad de la pelvis cuando se mueve la articulación coxofemoral o cuando estamos estabilizando la columna lumbar. Del grupo aductor nos vamos a encontrar con el aductor mayor. Fíjense que el aductor mayor, como indica su nombre, es el que tiene mayor cantidad de fibras. Tiene un vientre en el tercio inferior de la línea áspera del fémur, ¿sí? Otro vientre en la cara posterior del cóndilo del fémur. Dejan un pequeño orificio entre ambos tendones, ¿sí? Para que pase justamente una arteria muy importante que es la arteria femoral. Y su origen, fíjense que es los 2 tercios posteriores de la rama isquiopubiana. Este músculo, obviamente, fíjense que tiene esta forma de abanico, con un origen muy pequeño y una inserción bastante amplia, hace que cuando toma punto fijo en el fémur y tracciona la pelvis, ¿sí? La estabilizan, generalmente produciendo retroversión y corrigiendo la hiperlordosis lumbar. Por eso es tan importante incluir este tipo de músculos cuando uno está trabajando sobre cuestiones posturales y de corrección de la hiperlordosis. Ahora, si tomamos que el punto fijo es la pelvis y va a mover el fémur, es clásicamente un músculo aductor, flexor y rotador interno de la cadera. Tiene un compañero que es el aductor mediano. El aductor mediano es más anterior, siendo bastante palpable en la cara interna del muslo. Tiene también el origen en la cara lateral del pubis, junto con el músculo pectíneo, que hablábamos en el grupo de los pelvitrocanterios. La inserción es en el tercio medio de la línea áspera del fémur. Acuérdense que la línea áspera del fémur está en la región posterior y tiene las mismas funciones, ¿sí? Es aductor por excelencia, es rotador externo, dada esta inserción posterior que tiene, y algo colabora en la flexión. Y el aductor, mayor, y el aductor largo. El aductor corto o aductor menor, ¿sí? También, como le indica su nombre, es un músculo un poco más pequeño, ¿sí? Inmediatamente ubicado, ¿sí? Por delante del aductor mayor. Fíjense que acá lo tenemos coloreado en color verde. Su inserción es en el tercio superior de la línea áspera, en la parte posterior del fémur, ¿sí? Y su origen, fíjense que es en la parte más superior de la rama isquiopubiana. Entre el pubis y la rama isquiopubiana de alguna manera se reparten el lugar de origen de los músculos aductores. Por excelencia es un músculo aductor, rotador externo y tiene una pequeña función de flexión. Miren el músculo pectíneo dibujado acá, ¿sí? Por encima del aductor menor. Es un músculo ya no tan en forma de abanico, sino un músculo más longitudinal y hace que esté más hipertrofiado y grueso, ¿sí? Es muy potente porque tiene un brazo de palanca bastante importante.
Se encuentra fundamentalmente en la región de la ingle y tiene una forma más bien tendiendo un rectángulo o cuadrado, ¿sí? Comparte el borde interno de la ingle junto con el psoas. Su origen es en la cresta pectinia o lo que llaman la rama isquiopubiana en la parte superior, y desde ahí va hacia afuera y hacia abajo para insertarse en la parte posterior del fémur en una de las trifurcaciones de la línea áspera en la parte posterior. La función fundamental es una fuerte flexión, esto por la palanca corta y por ser un músculo con estas características, ¿no? Más bien músculo macizo y con mucha masa muscular, abducción y rotación externa. Fundamentalmente por la disposición y la proximidad que tienen con la articulación coxofemoral, ayuda a cruzar las piernas, ya no como hacía el Sartorio, que nos ponía el tobillo arriba de la rodilla opuesta, sino que cruzarse de piernas con las piernas más juntas entre sí, lo que llamamos la posición de piernas cruzadas femeninas. Bien, y por último, y bordeando bien de la región interna al grupo aductor, lo que llamamos el recto interno, también llamado gracilis. Este es un músculo bastante particular, porque a diferencia de estas formas abanicadas o cuadradas que tenía el otro grupo aductor, nos encontramos que es un músculo largo, ¿sí? Como una especie de cintilla que ocupa bien el borde interno en la entrepierna, ¿sí? Tiene origen en la parte bien inferior del pubis y desciende de manera recta, bien en la cara interna del muslo, rodea la meseta tibial y se inserta junto al sartorio, el semitendinoso, que vamos a ver más adelante, en lo que antes nombramos como la pata de ganso. La función fundamental, por supuesto, es la aducción, siempre y cuando la rodilla esté extendida, y si no, al atravesar la articulación de la rodilla en la parte posterior e interna, es flexor y rotador interno de la misma. Nos queda un grupo más, el grupo posterior del muslo, los llamados isquiotibiales, también se los llama femorales o isquiosurales. Está compuesto básicamente por tres músculos, el bíceps, en este caso femoral, semitendinoso y semimembranoso. El bíceps, como su nombre lo indica, consta de dos masas musculares que tienen origen diferentes, pero una misma inserción, ¿sí? Estas dos porciones se llaman la porción o la cabeza larga o isquiática, que justamente se origina en la tuberosidad isquiática, en la región del isquión, ¿sí? Junto con el semitendinoso en este caso, incluso comparten el tendón con el semitendinoso. La porción corta se origina en el tercio inferior, ¿sí? O lo que se llama el intersticio de la línea áspera en la parte posterior del fémur, y ambos, ¿sí?, tienen una inserción que, fíjense, atraviesa la rodilla del lado externo, ¿bien? Y se inserta en lo que llamamos el apófisis estiloides del peroné o la cabeza del peroné. Algo interesante es que tiene una especie de expansión de lo que es la aponeurosis tibial. La parte principal del tendón se inserta en la superficie lateral de la cabeza del peroné, ¿bien? Y las extensiones del tendón se funcionan con el ligamento colateral peroneo, después vamos a ver cuando veamos rodilla, y los ligamentos asociados a la cara lateral de la articulación de la rodilla. Tiene una función en la rodilla muy importante, que es la flexión y la rotación externa de la tibia, mientras que en la cadera, por su posición posterior, va a ser un músculo extensor. Si ustedes observan cómo llega el tendón por la cara externa del bíceps y cómo llega a esto que es el semitendinoso y el semimembranoso, actúan son grandes estabilizadores de la articulación de la rodilla. Acá lo tienen separado, la porción larga, bien, naciendo ahí desde el isquión y terminando en la cabeza del peroné, y la porción corta que nace en el tercio inferior de la línea áspera o en la bifurcación inferior. Del otro lado, el semitendinoso y el semimembranoso, ¿sí? El semitendinoso en realidad no es palpable porque lo cubre mucho la musculatura del glúteo mayor, ¿sí? O sea que tiene un origen más bien profundo, nace de la tuberosidad isquiática, de ahí su nombre, forma una especie de muy fino vientre muscular que ocupa su región
fundamentalmente superior, el tercio superior, y después se transforma en un largo tendón que pasa, fíjense, por la cara casi posterior lateral interna de la rodilla y se inserta en la pata de ganso, esta impresión en forma de huella que dejaría la pata de un ganso en el barro, por ejemplo, con 3 patitas, junto a el recto interno, que era del grupo aductor, y el sartorio, que era del grupo flexor. La función principal del semitendinoso, sobre la cadera extensión, como todo el grupo posterior, sobre la rodilla, flexión y en este caso rotación interna. Acuérdense que el bíceps era rotador externo y este es rotador interno. Acompañando al semimembranoso nos encontramos con el músculo, semitendinoso, nos encontramos con el semimembranoso. Fíjense que es todavía más profundo que el semitendinoso, es mucho más robusto que el anterior, tiene su masa muscular ubicada más en la región central, el origen específico es la tuberosidad isquiática, de ahí justamente forma tendón primero, la masa muscular viene después, ¿sí? Tiene algunas orientaciones verticales y otras en forma oblicua, por lo que se considera un músculo semipeniforme, y la inserción es en la parte interna de la meseta tibial, ¿sí? Formando una especie de capa más profunda de la pata de ganso. Algo interesante para saber de esta región, que también la vamos a nombrar en rodilla, es que entre la parte superficial y la parte profunda de la pata de ganso, ¿sí? Existe lo que se llama una pequeña bolsa sinovial, ¿sí? Como una especie de bolsa serosa, que lo que hace es aliviar la tensión que se genera entre estos dos ligamentos, entre estos dos tendones, en el momento de los movimientos de estos músculos, ¿sí? De todas formas, ese rozamiento es pequeño, pero con movimiento de extensión de cadera y la flexión de la rodilla máximas, puede llegar a lesionarse e inflamarse. La inflamación de la bolsa sinovial de la pata de ganso es bastante común y aparece como una avulsión en la región interna de la tibia. La función del semimembranoso sobre la cadera extensión, sobre la rodilla flexor y rotador interno. Bien, para hacer una pequeña mención también de estos músculos que son muy importantes, acuérdense que el agujero inferior de la pelvis no tenía huesos, sino que estaba recubierto de músculos, se llaman músculos del suelo pélvico, ¿sí? Y nos encontramos, son muy importantes porque son músculos que, como verán ustedes, cierran los esfínteres de toda la región inferior de la pelvis. El transverso superficial del periné, fíjense, este músculo que atraviesa de un lado a otro, ¿sí? La rama isquiopubiana del isquión, ¿sí? La inserción es una especie de centro tendinoso, como el centro frénico que tiene el músculo diafragma, pero en el periné, y fíjense que lo que hace es contribuir al cierre y apertura de los esfínteres, tanto del ano como, por ejemplo, de los conductos urinarios, y por lo tanto contribuye a la misión, a la defecación y a la eyaculación. El músculo profundo del periné está un poquito ubicado más en la región anterior, es un músculo más ancho, ¿sí? Es mucho más corto en la mujer que en el hombre, obviamente por el ancho del orificio interno, ¿sí? Es transversal, de un isquión al otro, fíjense acá aparece en color verde, por eso lo podemos distinguir como dos músculos diferentes, uno derecho y uno izquierdo, ¿sí? Nace de la cara interna de la rama isquiopubiana y en el isquión. Se dirige a la línea media, forma o rodea el agujero que sería de la vagina o de la uretra, dependiendo del género, y va a formar por delante del ano otra condensación tendinosa, una especie de tendón amontonado que se llama centro tendinoso del periné. Bien, este centro tendinoso del periné es muy importante porque la tensión de estos músculos también favorece a la apertura o el cierre de todas estas funciones, ¿no?, de esfínteres que tienen. Es un músculo muy importante para la estabilización, ¿sí? Mantiene un buen tono en el suelo pélvico, mantiene los órganos genitales dentro de la cavidad, ¿sí? Evita la proptosis visceral, es decir, que salgan algunos de estos órganos por estos orificios, y interviene también en la erección como en la defecación en la emisión. Si lo vemos desde arriba, el periné, vamos a encontrarnos con un pequeño músculo acá que se llama el músculo isquiopubiano.
coxígeno. Fíjense que va de la isquion al coxis, ¿sí? Por eso lo vemos desde arriba, desde una posición más posterior, ¿sí? Tiene el origen en el isquion y de ahí se abre una especie de abanico que va a tomar en las inserciones en las caras anteriores y laterales de el coxis y en la última región de lo que sería el sacro. Fundamentalmente lo que hace es darle cierta estabilidad a el último hueso de la columna, que es el coxis. Por otro lado, algunos músculos un poco más específicos, ¿sí? Tenemos el músculo isquiocavernoso, ¿sí? Que son dos pequeños músculos que en realidad rodean a lo que sería los tubérculos o los que serían los cuerpos carnosos o labios de la vagina o el pene. Y la inserción tiene una inserción muy importante en el isquion, ¿sí? Fíjense que son todos músculos que lo que hacen tienen funciones más bien de los órganos de la reproducción. El constrictor de la vagina lo mismo, solo lo vamos a encontrar en las mujeres. Es un centro tendinoso que lo que hace es justamente darle algo de solidez a la parte anterior del diafragma. Otro músculo es el bulbo cavernoso. Es una especie de fíjense la forma que tiene, ¿no? Es un esfínter que va a cerrar estas cavidades, ¿sí? Y es uno de los más importantes para cumplir esta función de esfínter, y por lo tanto es el que más interviene, por ejemplo, en la misión. Todos estos músculos que encontramos en la cara bien anterior y que tienen esta forma más bien redondeada, ¿sí? No contribuyen a cerrar la pelvis por debajo porque son muy pequeños para ellos. Entonces nos vamos a tener que valer de los músculos que veíamos en las diapositivas anteriores. Algunos músculos más, bueno, tenemos, fíjense, los músculos elevadores del ano, que tiene básicamente 3 fascículos. Un fascículo pubiano ubicado por detrás del pubis, un isquiopubiano, obviamente, que sale de la rama isquiopubiana, y un filamento o un fascículo isquiático que sale por supuesto del isquion, y todas las fibras de este músculo van a confluir en la línea media, pero con una particularidad. Las fibras procedentes del fascículo pubiano se dirigen directamente al orificio del ano, lo rodean y se fijan en el mismo. El resto de las fibras terminan en el coxis o en el sacro. Muchas de ellas se confunden con las del otro lado, determinando una condensación del orden de lo tendinoso detrás del ano, la cual se llama rafe anocoxigio. En la mujer, las fibras anteriores se ven interrumpidas por la vagina, es decir, hay un orificio más. La función, a pesar de que se fijan dos músculos que no tienen movimientos demasiado importantes, pueden variar su tono, sirviendo fundamentalmente para constreñir o cerrar el agujero del ano y elevarlo, ¿sí? Fraccionar y retener las heces, por ejemplo, en el mecanismo de eyección de las mismas, y evitar que las fibras, ¿sí?, desciendan por su propio peso. Es decir, el tono del elevador del ano contribuye mucho a lo que son las funciones de defecación. Bien, hay algunos músculos más, el esfínter externo del ano, ¿sí?, que son fibras orbiculares, fíjense que van cerrando el mismo orificio que hablábamos antes, el esfínter externo de la uretra, que hace lo mismo con el conducto de la uretra. Fíjense que cuando los músculos tienen esta función de esfínter, son músculos redondos, que el aumento o la disminución del tono permite o no el pasaje de sustancias a través de esos